Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Reciban paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos, hoy con la lección denominada El pecado del espíritu. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, toda desventaja está basada en lo que no sabes. La desventaja del cristiano está basada en lo que no conoce de la palabra de Dios. El libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, establece una verdad poderosa y leemos: Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Igualmente sucede con la falta de visión. La frase "sin visión el pueblo perece" es una cita bíblica del libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 18, que se traduce de diversas maneras, pero en esencia indica que donde no hay dirección divina, guía o revelación, el pueblo se desenfrena, pierde el rumbo y en última instancia sufre o perece. La visión se refiere a la palabra de Dios o a la revelación profética que proporciona el camino y la sabiduría para que las personas vivan de manera ordenada y con propósito. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Esto quiere decir que lo que conocemos de nuestro Señor Jesucristo es tan poco, ya que hizo tanto, que tenemos que abrir nuestra mente e imaginación cada vez que recibamos alguna revelación espiritual, para darle cabida y fe en nuestro espíritu. Es muy importante entender que la falta de conocimiento espiritual produce un espíritu herido, que es igual a un espíritu débil. Un hombre que no sabe manejar o dominar su espíritu está derrotado. El que no sabe manejar sus emociones no las puede discernir y mucho menos dominar. El creyente maduro es el que sabe discernir sus sentimientos, porque tiene los sentidos ejercitados, e igualmente todos deberíamos saber manejar nuestra alma para no entrar en tentación. Esto se logra mediante la intervención de Dios. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, leemos lo siguiente. Y ahí dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En lenguaje actual, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice lo siguiente: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Este versículo establece una revelación de que el espíritu del hombre puede ser hallado culpable delante de Dios. Y vienen las siguientes preguntas: ¿de qué puede ser hallado culpable el espíritu del hombre? Y la respuesta sería: de pecado, lo mismo que el alma y el cuerpo. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, lo que ya leímos, donde dice que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu
espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Explicamos que el deseo de Dios es que los creyentes sean completamente santificados y prosperados en su espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que sean presentados sin mancha ante Él, como establece Tercera de Juan, el capítulo 1, versículo 2. Esta santificación no depende de las propias fuerzas humanas, sino que es una obra de Dios, quien fielmente realizará su propósito en la vida de los creyentes. Pero debemos poner de nuestra parte anhelando ser aprobados. Fíjense, primero tu ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, que es el orden en que se mencionan estos componentes y revelan una jerarquía en el diseño de Dios, con el espíritu como primer centro de la relación con Dios, seguido por el alma y luego el cuerpo. Y volvemos a leer en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, y ahí dice: y el mismo espíritu de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estimados, el espíritu puede ser culpado e igualmente debe ser guardado o conservado irreprensible. Es decir, que el espíritu puede desviarse, corromperse, dañarse y pecar. El Salmo 51, en el versículo 10, dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este pasaje, tomado de la oración del rey David tras su pecado con Betsabé, es una petición para la purificación interior, pidiendo a Dios que le cree un corazón nuevo y un espíritu firme y leal, no solo que se limpie del pecado. Dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Si algo puede renovarse, significa que se puede dañar. Repito esto: si algo puede renovarse, significa que se puede dañar. Si el espíritu se puede enderezar, es porque se puede torcer. Si el espíritu necesita ser renovado, quiere decir que está siendo afectado por algo malo que está sucediendo en tu vida, a tu alrededor. Ahora bien, vamos a identificar si nuestro espíritu es débil, si está roto, afectado, atribulado o torcido, o diríamos en pecado. La primera señal que podemos conseguir de que nuestro espíritu no está en la debida relación sería la siguiente: si puedes vivir en pecado y tu espíritu no te reprende, si no sientes remordimiento y estás indiferente, necesitas ser renovado. Nuestro espíritu se conoce como nuestra conciencia, que es tu espíritu dándole testimonio a tu alma, que está encargada de amonestarnos, de guiarnos por el camino del bien o de santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El que no maneja su espíritu está perdido. La segunda señal: si tú ves una injusticia, y tú ves la maldad, y tú ves el daño injustificado, si ves el dolor o sufrimiento ajeno y no te afecta y permaneces apático, estás lleno de tinieblas, eres malo y necesitas ser renovado. Tercera señal: si ves tu pecado o el pecado de otro y no te agitas por dentro, no te arrepientes, sino te incomodas, tu espíritu está corrompido. Una cuarta señal viene siendo el espíritu que maldice. Hay personas que llevan por dentro un espíritu maldiciente que maldice, que le desea el mal a los demás.
Me acuerdo una vez estando en un culto, a uno de los hermanos le chocaron el vehículo y algunos salimos a ver el accidente. Y una hermana comenzó a maldecir al chofer que causó el accidente. Y todos volteamos a verla sorprendidos por tanta bilis o malinicencia que tenía por dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, pregúntese, ¿cómo una persona puede cometer injusticias? ¿Cómo una persona puede tener rencor contra otro? Si sientes odio y no haces algo para sacarse ese sentimiento, estás corrompido. Eres malo en tu interior. Si el Espíritu Santo habla y nos convence de pecado, justicia y de juicio, dando testimonio a nuestro espíritu, lo cual significa que las instrucciones y la verdad de Dios son dirigidas a nuestro ser interior, quiere decir que igualmente el espíritu del hombre nos da dirección para hacer el bien a nuestra alma. Porque ¿quién conoció el espíritu del hombre sino el mismo hombre que lo posee y Dios que nos ve? Acuérdate que tu maldad tarde o temprano te va a alcanzar. Y después no hay arrepentimiento que valga, como establece el libro de Isaías en el capítulo 47, versículos 10 al 12. Y ahí leemos, y dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, en tu mente, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. No hay excusa para tener un espíritu torcido. El que se cree que está firme, mire que no caiga. El libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 16, es un versículo clave que afirma: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta comunicación interna nos asegura nuestra identidad como hijos de Dios y nos guía en la vida cristiana, permitiéndonos contactar a Dios en nuestro propio espíritu y recibir su dirección, lo cual deberíamos de hacer diariamente. Estimados, les voy a revelar otro secreto increíble, que es el siguiente: el primer lugar donde se halló pecado fue en el cielo, no fue en el jardín del Edén, aquí en la tierra. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 28, versículo 16, acerca de Luzbel: hoy Satanás, el gran querubín protector, un espíritu, un ángel caído. Y leemos: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, pecó un espíritu, pecó, se corrompió, se rebeló contra Dios y no fue perdonado. Lo echaron a patadas del cielo, lo condenaron. Era un espíritu hecho sin pecado, sin mancha. Era un ángel, un querubín, un espíritu sin pecado, volvemos a establecer, hecho hermoso, sin defectos. Pero la Biblia dice que se corrompió en el cielo. El primer lugar donde se halló pecado fue en el cielo, y fue un espíritu el que pecó. Entonces, los espíritus también pueden pecar. Si los espíritus que están en el cielo pueden pecar, ¿cuánto más nuestro espíritu que está en la tierra? Ahora bien, ¿qué te hace pensar que si tu espíritu peca, vas a entrar en el cielo? Existe el pecado imperdonable, y se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo,
que es un estado de endurecimiento continuo del corazón contra Dios, negando deliberadamente la verdad a pesar de las evidencias. No es un acto específico, sino una actitud persistente de rechazo al arrepentimiento y a la fe en Cristo, incluso cuando se comprueba que Jesús obra por el poder del Espíritu Santo. Esta blasfemia consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo, siendo una resistencia consistente, consciente y endurecida a la verdad que aleja al pecador del arrepentimiento y por lo tanto del perdón. La consecuencia de este pecado es que no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo ni en este mundo ni en el venidero. La expresión, a su vez, como perro que vuelve a su vómito, es un proverbio bíblico que se encuentra en el libro de Proverbios en el capítulo 26 versículo 11 y en segunda de Pedro en el capítulo 2 versículo 22, y ahí dice: el cual se utiliza para describir a una persona terca, obstinada o que comete repetidamente el mismo error o peca de nuevo después de haberse arrepentido. Conclusión, estimados, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, establece lo siguiente: tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras regresará a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras regresará a Dios. Este versículo establece una verdad compleja, debido a que si el espíritu peca, no puede regresar a Dios debido al pecado no perdonado, como establece Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que hemos leído. Es decir, que al igual que el alma que pecare morirá, para con Dios el espíritu lo sigue. No muere, pero es destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, podemos decir que la salvación se puede perder por la falta de arrepentimiento. Cuando una persona peca y se arrepiente constantemente hasta que ya le parece normal el pecar, endureciendo su corazón, se llena de tinieblas. Estimados, la reina Jezabel murió, pero su espíritu malvado permanece en la tierra hasta el día de hoy. El rey Acab igualmente murió, pero su espíritu malvado sigue en la tierra. Muchos delincuentes y asesinos, sus espíritus todavía merodean los lugares tenebrosos de la tierra. En Venezuela había una cárcel muy famosa en los años 60, 70 y 80 que se llamaba el Retén de Katia, hasta que la tumbaron. Fue dinamitada y hasta el día de hoy el terreno en donde estaba quedó vacío. Nunca más fue edificado, debido a la cantidad de maldad concentrada extrema por los asesinatos y suicidios que reinaban en el lugar. Puros espíritus malignos de hombres pervertidos. Podemos continuar explicando, pero consideramos que le toca reflexionar y meditar acerca de su condición espiritual delante de Dios y ver si su espíritu está en pecado, no solamente su alma o su cuerpo. El espíritu puede pecar por la falta de arrepentimiento y la costumbre constante de vivir en pecado. Estimados, en estos tiempos difíciles, apocalípticos, en los cuales tenemos que tener en consideración todo lo que está sucediendo a nivel profético, personal, en este mundo, en tanto inclusive en las iglesias, en donde estemos, tenemos que comprender de que los tiempos se acortan.
La situación está cada vez más apremiante y Dios está haciendo un gran llamado a la santidad del creyente. Debemos de santificar nuestra alma y nuestro espíritu y entender que sin santidad nadie verá a Dios. Es imperante en estos tiempos cambiar de actitud. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. De tal manera que te alinees con el plan de Dios. Te alinees con la presencia de Dios. Puedas entender el amor de Dios en tu vida y comprender que el Espíritu Santo te convenció de pecado, justicia y de juicio. Y mantener eso dentro de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu y comprender que Dios te anhela celosamente. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, abre nuestra mente en esta hora. Te damos gracias porque tú eres el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso y Eterno, el gran yo soy. Señor, en esta hora te pedimos que nos des la mente de Cristo. Señor, queremos pensar como Cristo, andar como nuestro Señor Jesucristo, actuar como nuestro Señor Jesucristo, preguntarnos a nosotros mismos cada día en qué he fallado, cómo me he desviado y en qué no he podido estar en la debida relación dentro del proceso de tener la mente de Cristo. Señor, en esta hora, límpiame con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y pon en mí un espíritu nuevo. Renueva en mí mi espíritu. Cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de vivir, cambia mi forma de actuar. Hazme santo en esta hora. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Padre Celestial. Guíame por senda de justicia por amor de tu santo y bendito nombre. Guárdame en tus caminos y presérvame de todo mal, para que yo pueda servirte con denuedo, buscar primeramente tu reino y tu justicia en todas las cosas. Y tu palabra establece que todo vendrá, Señor, en fe, en añadidura, en bendición, conforme a tus riquezas en gloria. Hazme prosperar en tus caminos, como establece, Señor, el libro de Josué. Enséñame a meditar en tu palabra, a crecer, a obtener conocimiento de ti, para que yo no perezca. Quita todo orgullo, toda maldad, toda malnicencia, todo pensamiento torcido, toda idea y toda fortaleza mental que me ha estado hasta ahora desviando del arrepentimiento, que me hace cometer el mismo tipo de pecado o de pecados repetitivos que no he podido dominar, porque no domino ni siquiera mis pensamientos, ni mi alma, ni mi cuerpo, y mucho menos mi espíritu. Enséñame, Señor, guíame, porque tú eres el que procura sobre nosotros la bendición para que podamos ser obedientes a tu palabra. En esta hora envía, Señor, tus ángeles ministradores para que me enseñen, para que me guíen, para que anden conmigo en el camino de santidad, para que yo pueda ser diferente en todas las cosas y bendecir a muchos, Señor, que no te conocen. Porque si tú me bendices, yo puedo ser un canal poderoso de bendición en el poderoso nombre de Jesús. Porque entiendo, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que hace todo aquello para lo cual es enviado. Y te pido, Señor, que tu palabra haga en mí, en esta hora, la transformación de mi espíritu, alma y cuerpo, para servirte como hijo de Dios, coheredero con Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón. Estimados, si tiene algún requerimiento de oración, escríbalo en el comentario del video y gustosamente, en el poder del acuerdo, estaremos intercediendo a su favor. Dios me los bendiga.